puede producir este tipo de complicación, que es el paso de burbujas de aire por medio del introductor, y producimos una embolia aérea. Con esta embolia aérea pues también tenemos unos signos de alerta que son muy claros, de los que también tenemos que tener control, y por eso es tan importante la monitoría, pues estar pendiente de que el paciente no tenga signos de disnea o de taquipnea, signos de hipoxia, dolor torácico, que haya una caída súbita de la tensión, que haya bajo gasto, que haya algún tipo de arritmia durante el paso del electrodo o el retiro del introductor. Es supremamente importante pues estar pendiente de estos signos de alerta. Cuando ya tenemos posicionado el electrodo ventricular en el lugar donde queremos, entonces pasamos a hacer el implante del electrodo auricular. Este electrodo pues tiene una característica especial, es que usualmente se debe fijar en la zona de la auriculilla, que es una zona de la pared alta de la aurícula. En pacientes que hayan tenido previamente cirugías cardíacas, a veces con la canulación que se hace durante estos procedimientos, se elimina la auriculilla, y pues en ese caso pues hay que buscar alguna zona que sea fácil de ubicar y de fijar el electrodo. El electrodo auricular en su posicionamiento generalmente queda en una forma de J. También tiene la misma recomendación que el electrodo ventricular, no debe quedar totalmente traccionado, y sabemos que este electrodo está adecuadamente posicionado cuando tiene un movimiento de péndulo que va al mismo ritmo del ritmo cardíaco del paciente. La descripción es que se mueve como una colita de perro feliz, entonces se va moviendo de lado a lado con el ritmo cardíaco del paciente. Durante el paso o el posicionamiento de este electrodo, también podemos ver algunas extrasístoles, pero pues son extrasístoles auriculares, que pues a diferencia de las ventriculares no son demasiado anchas, y pues lo que hacen generalmente es acelerar temporalmente el ritmo cardíaco del paciente. Cuando están los electrodos en el proceso de posicionamiento, entonces también deberíamos estar pendientes y ayudar a verificar al especialista que el sistema de fijación sí se haya liberado adecuadamente, que se vea en la fluoroscopia la liberación del sistema de fijación. A veces no es tan fácil verlo, eso depende del equipo que tengamos en la sala, si es un arco en C o si es un fluoroscopio. Pero hay varias formas de diferenciar que el sistema haya sobresalido adecuadamente. Lo primero es la recomendación de que siempre deberíamos probar los electrodos en la mesa antes de pasarlos al paciente. ¿Qué implica esta prueba del electrodo? Que en la mesa el especialista o la persona que circula le dé las vueltas para liberar el sistema de fijación y cuente con cuántas vueltas sale completamente el sistema, si sale de manera apropiada, o sea que si sale progresivamente dando vuelticas o si sale como disparado, y verificar con cuántas vueltas ingresa. Esa referencia la puede utilizar el especialista cuando se está fijando el electrodo, para no hacer un sobretorque del sistema de fijación, que esto puede producir el desalojo posterior del electrodo. Entonces, si ya lo probamos fuera y vimos que con 5 giros sale y con 6 entra, pues ya sabemos que sobre el tejido, como tenemos una presión adicional, que cuando lo estábamos probando en la mesa, pues simplemente con 2 o 3 giros más podemos saber que el electrodo ya se fijó. Podemos ver en algunos casos el sistema fuera, si la fluoroscopia nos lo permite. Si no,
en el electrodo se hace como una cinturita radiopaca cuando el sistema ya ha salido. Cuando el sistema está dentro, este tamborcito del electrodo está continuo, y cuando el sistema salió se hace una cinturita. Entonces, esas dos referencias las podemos utilizar para determinar que el sistema ya está fuera, verificar que los electrodos están fijos y pues empezar a hacer las pruebas específicas de cada uno de los electrodos. Para la prueba de los electrodos, entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber que el tejido donde se posicionó el electrodo tiene una buena recepción de ese impulso eléctrico. Recuerden que dentro del sistema de marcapasos, el paciente y su tejido cardíaco hacen parte vital de ese cierre del circuito. No depende únicamente del generador y del electrodo. También debemos tener un tejido sano que permita la conducción de esa electricidad para una adecuada contracción en caso de que el marcapasos deba conducir la contracción cardíaca. Entonces, utilizamos unos cables de medición de umbral. Estos cables de medición de umbral tienen un caimán rojo y un caimán negro, o un caimán positivo y uno negativo. Siempre el caimán negativo debe ir en la punta del electrodo, y el caimán positivo o el rojo debe ir en la porción del anillo del electrodo. Con este posicionamiento de los caimanes, nosotros vamos a tener una conducción bipolar. En esta conducción, entonces, vamos a poder medir inicialmente, antes de poner a estimular artificialmente el tejido cardíaco, vamos a medir las ondas intrínsecas del paciente. Independientemente de si el paciente va a quedar dependiente o no de la estimulación cardíaca, simplemente medimos la onda P y la onda R del paciente para determinar que el sensado de ese electrodo esté adecuado y que no tengamos complicaciones posteriores a la cirugía que debamos solucionar con programación. Una vez que ya tenemos medido el ritmo propio del paciente, entonces vamos a empezar las pruebas de estimulación o de medición de los umbrales de captura. Para medir los umbrales de captura, pues necesitamos que el sistema estimule. Nosotros vamos a enviar un comando de impulsos eléctricos por medio del programador, del analizador, y vamos a ver cuál es la reacción del tejido y cuál es el mínimo de energía que se requiere para lograr una contracción adecuada, una contracción 1 a 1 o constante en mi paciente. Con esa referencia del umbral, donde yo ya sé cuál es el mínimo que necesito, sé cómo puedo programar el voltaje final en mi generador de marcapasos. Para medir esta frecuencia o este umbral, pues lo que hacemos es aumentar la frecuencia de estimulación más o menos 10 o 15 latidos por encima del ritmo propio del paciente. Allí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tanto ritmo propio, qué tan dependiente de estimulación es el paciente? Si yo tengo un paciente que tiene una disfunción sinusal, una hipersensibilidad del seno carotídeo, que llega a la cirugía con un ritmo propio adecuado, con un buen gasto cardíaco, pues puedo aumentar 10 o 15 latidos esta estimulación. Cuando el paciente ya es muy dependiente, por ejemplo, que nos llegue con un bloqueo AB, el paciente no tiene en ese momento un marcapasos transitorio, sino que debemos preservar ese ritmo del paciente durante la cirugía hasta que se implante el marcapasos, pues no debemos aumentar tanto el ritmo, sino simplemente estimular un poquito por encima del ritmo del paciente para no apagar esos focos ectópicos que me están manteniendo al paciente, por lo menos hasta que tenga conectado el marcapasos. Después, si ya el paciente el ritmo quedó dependiente, pues ya tenemos el marcapasos, pero durante la cirugía no queremos
que el paciente se quede sin ritmo o quede dependiendo de la estimulación del analizador de umbrales que utilizamos. Cuando medimos la estimulación, pues lo que queremos es ver una captura 1 a 1, eso lo veíamos ayer, es una respuesta inmediata a la espiga que nos indica una contracción adecuada del tejido. Cuando determinamos en la captura, pues podemos ver algunas fallas. Puede ser que haya captura intermitente, que en algunos casos tengamos espiga y despolarización y en otros casos espigas sueltas, o podemos tener ya una captura perdida definitivamente, que puede ser cuando ya lleguemos a valores muy bajos de voltaje, que es donde diríamos que ya se perdió la captura. Por lo tanto, este voltaje que utilicé y que fue efectivo para poder producir despolarización es mi umbral de referencia. Cuando ya definimos el umbral de estos electrodos, ya sabemos que tenemos un buen sensado, medimos la impedancia para verificar la integridad del contacto del electrodo con el tejido. Y